Le damos la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado, al economista Diego Borja, exministro de Finanzas. Con él vamos a hablar de la coyuntura económica y política. Economista, buenos días, gracias por estar aquí en Ecuador en directo. Buenos días, Jaime, buenos días, Carla. Un cordial saludo a ustedes y a toda la audiencia, a todos los que nos miran y escuchan por esta estación. Economista, gracias por aceptar esta invitación. Sin duda alguna, si políticamente el país no está estable, si políticamente el país no brinda seguridad jurídica, una estabilidad, la economía se va a ver estancada, la economía va a ir cayendo porque obviamente hay muchas cosas que se manejan a través de la inversión extranjera, a través de las grandes marcas, las grandes empresas, y todo esto crea una estabilidad. Entonces, políticamente hablando, ¿qué es lo que le conviene al país en estos momentos para mejorar esa economía? Mire, Carla, la economía viene estancada desde antes de esta tremenda crisis de seguridad que estamos viviendo. Y la crisis de seguridad que estamos viviendo lo que hace es profundizar, agrandar este estancamiento gravísimo en el Ecuador desde hace 6 años. Ya en el gobierno de Lenín Moreno, sin toda esta ola criminal, en el año 2018, la economía cayó del 2%, que dejó el crecimiento en el año 2017 el presidente Correa, a 1.3% en el 2018, sin pandemia. Y en el año 2019 cayó al menos 0.5%. O sea, el estancamiento, el problema económico, el mal manejo de la economía en general, viene desde antes de todas estas crisis que lo que han hecho es profundizar este problema que ya estamos teniendo. Primero la pandemia y ahora, por supuesto, esta violencia criminal desatada que tenemos en el país ante esta postura de brazos que tiene el gobierno de Lasso y el Estado en general. Porque lo que estamos viendo es que la gente, incluso frente a lo que es, a la violencia que se vive, ha puesto en un segundo plano sus reivindicaciones económicas, como el empleo, como mejorar el ingreso, como tener una capacidad productiva mínima. Ha puesto en un segundo lugar, porque en un primer lugar está la sobrevivencia. Todos los días vemos incrementos de muertes violentas, de secuestros, de desapariciones, de violaciones, de asalto, todos los días. Entonces, ante una inminente peligro de la vida, ¿no?, lo primero es resolver el tema de seguridad. Sin duda alguna que sí, tiene razón. Justamente esta semana conversamos con el economista Marco Flores y nos sacaba cifras del Banco Central y nos decía que si hacemos un comparativo al 2019 no ha habido un crecimiento en el país, ¿no? Lo que se ha tratado es de recuperar ciertos empleos, un poco poner una economía, tratar de ponerla a nivel de antes de pandemia, pero no ha habido un crecimiento. Pero bien, ahora estamos con muchos problemas políticos, sociales, económicos y sobre todo de seguridad. Entonces, en este entramado que vivimos de juicio político, tenemos muchas lecturas, entre esas pues que no conviene una destitución del presidente de la República porque económicamente eso nos vendría peor. En su criterio, economista, ¿nos vendría peor? ¿Qué es lo menos peor que le puede pasar al país? Es un presidente completamente inepto, es un presidente completamente incapaz de manejar ni la economía, ni la seguridad, ni lo social, ni lo político. La forma que han encontrado este momento para resolver la crisis política es buscar comprar asambleístas, ofrecerles dinero, ofrecerles puestos, ofrecerles gobernaciones, ofrecerles espacio. Ese es el manejo político, en vez de, con mucha anterioridad, sentarse a hacer acuerdos que cuando se pretendió hacer con distintas fuerzas ni siquiera lo cumplió. Es decir, inepto completamente el presidente. Además fue tachado como tal cuando el pueblo ecuatoriano le dijo no a su consulta popular, que para cualquier presidente que tiene sangre en la cara en el mundo hubiera sido el motivo para renunciar. Simplemente Lasso no lo ha hecho, se aferra con garras y dientes a un puesto al cual no le está haciendo bien al país, ¿no? Entonces, la destitución tendría que ser el paso democrático mínimo, ya que no se dio su renuncia por vergüenza, digámoslo así, ante una incapacidad de manejarlo. Y si no es la destitución,
que sea la muerte cruzada. ¿Cuántas veces ha amenazado Lasso con llamar a la muerte cruzada? Que lo haga y que los ecuatorianos tengamos otra vez la posibilidad de ir a las urnas y votar por un candidato que nos ofrezca resolver los graves problemas que los estamos viviendo producto de la incompetencia, de la ineptitud, de la indolencia que ha tenido este presidente en estos años de su gobierno. Entonces, yo, al contrario de lo que se dice, creo que la destitución permitiría crear una ventana de oportunidad en lo que resta del gobierno para poder, de alguna manera, mejorar cosas concretas que se las pueden hacer. Mire, no es que falte el dinero, es que lo utilizan de mala manera. ¿Cómo es posible que un país que tiene tantas necesidades en lo social, en el ámbito de seguridad, en la economía, tenga 10.000 millones de dólares guardados en reserva y se pongan candados y prohibiciones para utilizar eso que es plata de los ecuatorianos para poder resolver sus problemas? Es como que una familia que tuviera 10.000 dólares de ahorro en una cuenta de ahorro y tiene a sus hijos enfermos, tenga que pedir prestado para comprar los medicamentos y no utilice las cuentas de ahorro. Eso le pasa al Ecuador en condiciones muchísimo más graves que lo que digo en el ejemplo de una familia. Claro, es que ellos dicen que esa plata tiene dueño. Claro que tiene dueño. El 50% es del Estado y el 50% es de la banca y las cooperativas. ¿Es así, economista? Mire, con esa lógica de esa plata tiene dueño, nunca los bancos podrían dar crédito, porque la plata con la que dan los bancos créditos también tiene dueño. Si ese es precisamente el objetivo bancario, Jaime, el objetivo de un sistema bancario sano, ¿cuál es? Captar recursos de los que tienen más ahorros, porque no necesitan, porque no quieren utilizarlo, por lo que sea, captar esos recursos y colocarlos como créditos a los que quieren invertir o a los que quieren gastar. Esa es la lógica de un banco. En esa lógica, si es que partiríamos de que no se puede utilizar los recursos que son propiedad de otros, entonces no se podría dar crédito. Los bancos dan crédito con los recursos de otros, precisamente esa es la lógica de la banca. Lo mismo pasa con nuestra reserva, pero claro, tanto Moreno como Lasso se aseguraron de que esos recursos no los pueda utilizar el Estado para necesidades y momentos como esto. Acuérdese usted de las leyes que pasó Moreno y de las leyes que pasó Lasso, ambos en complicidad, porque el bloque de Creo en su momento le apoyó a Moreno, para blindar precisamente esos recursos, sacarlos fuera del país, evitar que se los pueda utilizar internamente, ¿no? Y además ponerlos en riesgo. Por lo que estamos viendo de la crisis financiera internacional, la reserva está en bancos internacionales, que en cualquier momento esa plata puede hacerse humo, como ha sucedido con los bancos en los Estados Unidos, que hemos visto estos días por la que están atravesando, con los bancos europeos, concretamente en Suiza, ¿no? Entonces, tenemos reservas afuera, en riesgo incluso, y no las utilizamos. Entonces, eso es un contrasentido para una economía que tiene tantas necesidades y que está todo el tiempo buscando recursos afuera. Ese es el gran negocio también del endeudamiento. ¿Cuánto le pagan al Ecuador por sus reservas? 0.1%, 0.2%, 0.4% como mucho. ¿Cuánto paga el Ecuador por la deuda que contrae? En el mejor de los casos, si es con organismos multilaterales, estamos hablando de 4, de 5%. Si es con bonos, estamos hablando del 9, del 10, del 11%. Imagínense ustedes esa locura. Nos endeudamos al 11% y tenemos plata que nos están pagando al 0.3%. Esa es la naturaleza del manejo del banquero Lasso, que se supone que al menos de banca sabía. Ni eso. Economista, el gerente del Banco Central anunció que se le va a entregar a la banca privada que tiene créditos en el exterior, porque ha subido la tasa de interés de esos créditos, incentivos tributarios que vienen a ser subsidios tributarios a la banca privada. En este momento de crisis que vive el país, que el Estado tenga que, de la plata de los ecuatorianos, porque decir incentivos tributarios es recursos de tributación que tiene que recaudar el Estado, entregarle a la banca privada. El año pasado la banca privada ganó más de 600 millones de dólares, o sea, la banca privada está hecha para ganar, jamás para perder. Mire, en todos estos años de crisis que vive el Ecuador desde el 2018 para acá, no ha habido un solo año en el que la banca haya declarado que no ha ganado.
ni un solo año. En la pandemia ganó, en la pospandemia ganó, durante el tiempo de esta crisis de criminalidad y de inseguridad está ganando, nunca ha dejado de ganar. Y sin embargo, de que es uno de los muy pocos sectores de la economía que sigue ganando, es uno de los muy pocos sectores de toda la economía, incluyendo empresarios de distintas ramas, industriales, agricultores, exportadores, etcétera, siendo uno de los muy pocos sectores, se le quiere encima más entregar subsidios por un aumento de las tasas de interés en el mercado internacional y por unos supuestos mayores costos a los que capta dinero del mercado internacional la banca nacional. Esa es la lógica. Es una lógica completamente perversa porque cuando uno se explica por qué ha ganado tanto la banca, incluso en medio de esta crisis, usted tiene dos grandes explicaciones. La una es porque nunca han dejado de cobrar altísimas tasas de interés. Mire usted cuánto nos cobran en las tasas de consumo, en las tarjetas de crédito. ¿Cuánto le cobran a los microempresarios? Por sobre el 25, 28, 30% incluso. ¿Cuánto se les cobra a las empresas corporativas, que son las mejores tasas? No menos del 9, del 10% en todos estos años. Nunca han bajado tasas de interés. Y lo segundo es que hay toda una irregularidad de dineros que se lavan a través de la banca que han sido largamente explicados por estudios muy serios donde le ponen una cifra al Ecuador en el lavado del dinero. 3.600 millones de dólares en el último año, en el año 2022. Es una cifra espectacular. ¿Cómo no van a tener entonces ganancias tan grandes? Y sin embargo de todo eso, ahora el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, como usted bien decía, todos los ecuatorianos, a través de los mecanismos del incentivo tributario, tendríamos que, a los pobrecitos banqueros, subsidiarles. Es una perversidad y un contrasentido. Economista, ¿qué va a pasar si el Estado no le da ese subsidio a la banca? ¿Subirán los intereses acá en el país? Bueno, ya lo han venido haciendo. Si usted se da cuenta cómo han venido ajustándose las tasas de interés, porque hay muchos créditos que se ajustan sin ni siquiera preguntarle a la persona que está endeudada. Usted se endeudó, por ejemplo, digamos que al 11%, y de repente usted ve que las nuevas letras del pago de su crédito están en el 13%. Eso ha venido sucediendo, porque ahí también hay otros elementos. Vamos diciendo cuáles. Una incapacidad, una disminución de las capacidades de regulación de la Superintendencia de Bancos. Una virtual quiebra de la capacidad de control de la UAFE. Una disminución de las posibilidades de control de la Contraloría que mandó en el último decreto Lazo sobre entes financieros que tienen capital público. Entonces, si se disminuye la capacidad de control, si se generan incentivos para el fraude tributario, para el fraude bancario, que ya lo vivimos durante los años finales de los años 90, del 95 al 99 que se da la crisis de la incautación de ahorros y de cuentas corrientes de los ecuatorianos. En todo ese periodo se dio una vulneración de los sistemas de regulación y control y por tanto se generaron incentivos para el fraude bancario. Eso ya lo vivió el país. Y casualmente, no entre comillas, casualmente, también de esos gobiernos fue funcionario el actual presidente de la República. Eso ya lo vivimos, es crónica de una muerte anunciada. El Ecuador ya ha pasado por esos procesos de vulneración de los sistemas regulatorios que terminan en crisis bancarias. En ese año terminó en la crisis de la incautación de los ahorros y de las cuentas corrientes y posteriormente de la pérdida absoluta de la soberanía monetaria y de la moneda nacional, después de una tremenda devaluación, incautándole también valor a los ecuatorianos, sobre todo a los trabajadores. Hoy estamos viviendo un escenario similar, de disminuciones de las capacidades de control y además con mucho más descaro, porque ahora, además de que se disminuya la capacidad de regulación, se nos quiere convencer a los ecuatorianos que hay que darles un subsidio a los banqueros. Ellos nunca han dejado de perder, porque estos incrementos de tasa de interés han estado todo el tiempo ahí presentes, ¿no? Incluso en algún momento el gobierno de Guillermo Lasso quiso proponer la flexibilización total de las tasas de interés, que ya no haya ni siquiera esa regulación del Banco Central según la cual tiene que definir una tasa de interés máxima. Quisieron incluso flexibilizar completamente eso, con la anuencia también del Fondo Monetario Internacional, a quien le han servido por sobre cualquier otra persona o por cualquier otra entidad. El gobierno de Lasso se ha dedicado a cumplir a rajatabla esa política de austeridad, de ahogamiento de la
capacidad productiva, de la capacidad de consumo de los ecuatorianos. Esa ha sido la política y en eso se han mantenido. ¿Este incentivo tributario ya está aprobado por el Estado? ¿Todavía están...? No está aprobado y lo ha anunciado el Banco Central o el presidente del directorio, no sé qué función cumple este señor, un alto directivo del Banco Central, pero tiene que pasar por ley. No olvidemos que incentivos tributarios, reformas tributarias solamente se pasan por ley. En estas condiciones va a ser muy difícil que la Asamblea le pase una ley de incentivo a la banca, o sea, sería ya la locura completa que vive el Ecuador, ¿no? Va a ser muy difícil, pero hay otras maneras, Estas disminuciones de regulación, estas incapacidades para no solamente regular, sino en su momento castigar a los que cometen determinados fraudes bancarios, decisiones ejecutivas, por ejemplo, podrían disminuir los coeficientes obligatorios de liquidez que deben tener los bancos en el Banco Central. Hay otras maneras, flexibilizar las tasas de interés, permitirles un margen mayor de maniobra, como lo han hecho, para que los bancos puedan ajustar las tasas de interés a las personas que ya tienen crédito o a los nuevos demandantes de crédito. Entonces, hay un conjunto de formas de que ese incentivo, que no va a ser tributario, se convierta en un incentivo que termine siendo un flujo de recursos todavía mayor aún al sector que más ha ganado, como digo, en todos estos años de crisis que ha vivido el resto de la sociedad ecuatoriana. Economista, yo escucho al ministro Pablo Arosemena que sigue manteniendo ese discurso de que ellos son los que más han invertido en la parte social en este país. Siguen poniendo todo en un mismo saco. La inversión social para ellos son los sueldos, todo lo que se invierte en la parte social. Dicen que este año van a invertir más de 15.000 millones de dólares. Mire, el relato que cuenta el gobierno se ha basado en una falta de verdad absoluta, en una opacidad absoluta, en una falta de transparencia. En muchas ocasiones se hablan de cifras de forma absolutamente alegre e irresponsable. Se habla de que se han tenido niveles de endeudamiento en el régimen del presidente Correa de 70.000 millones, cuando estamos viendo que ahora sí se llega a los 70.000 millones. Se habla de que ha habido niveles de corrupción, de cifras que son incluso por fuera de las posibilidades de la economía nacional, con una irresponsabilidad absoluta. ¿Por qué? Porque el gobierno cree que muchas personas, muchos ciudadanos, no van a contrastar. El pueblo cree que todo el mundo es ignorante, que todo el mundo se come estas ruedas de molino. Pero eso no es así. Los ecuatorianos no son bobos porque sufren la crisis, porque la viven. Pueden no conocer los detalles macroeconómicos y las cifras quicuyescas, pero la viven y la sufren todos los días. Entonces no se puede mentir tan descaradamente. Si es que hubiera un nivel de inversión social como los que dice el ministro, que yo no sé si es por ignorancia o mala fe que lo dice, si hubieran esos niveles de inversión, no tuviéramos pues unos hospitales que no tienen ni gasas, ni agujas, ni aspirinas, ni paracetamol para darles a los pacientes, que les mandan a comprar a las personas para que se hagan una pequeña cirugía hasta la anestesia. No habría eso. No tendríamos unas escuelas públicas completamente desmanteladas, problemas para entregar el desayuno a los niños, a los estudiantes de los jardines de infantes y de las escuelas. No habría eso. No tendríamos a estudiantes universitarios que no tienen ninguna posibilidad de acceso a las universidades públicas. No tendríamos carros policiales que no tienen ni para poner la gasolina o para cambiar las llantas o ponerle aceite y tener una mínima capacidad operativa en esta ola de delincuencia. No habría eso. Porque si se estaría invirtiendo 15.000 millones, como habla el presidente y el ministro, estaríamos hablando del 15% del PIB. Con eso se solucionaría realmente el problema. ¿Qué nos hace decir esto? Tanto a los que conocemos las cifras como al resto de la ciudadanía, es que es falso, es mentira. ¿Qué es lo que hace el presidente y el ministro? Ponen en una misma bolsa los sueldos, el material fungible que utiliza el Estado, los bonos de desarrollo, todo lo que se gasta en el llamado sector social y también lo poquísimo que se invierte. Como inversión total del sector público está previsto para este año el 1.8% del PIB.
como inversión total. ¿Cómo entonces cuadra eso con el 15% de inversión que habla el ministro Arosemena? Ya digo, no sé si es por mala fe o por ignorancia. En los dos casos censurable. Economista, bueno, efectivamente, como usted dice, es así. Pero aquí tenemos un presidente que se enferma, nadie dice nada, cada vez que hay un problema desaparece o viaja o se enferma. Y, sin embargo, podemos ver a sus colaboradores tratando de llegar a acuerdos, por así decirlo, en la asamblea y comprar votos. Muchos piensan que la salida no es que el presidente Lasso se vaya, porque si él se va, igual no se van a acabar los problemas, por así decirlo, de seguridad, que es en estos momentos lo que más le afecta al país, eso sin contar el tema de salud, de educación y de empleo. Pero, ¿qué realmente pasa en este país? ¿Qué es lo menos peor que le puede pasar? ¿Que se quede el presidente o que se vaya el presidente? Lo mejor es que se vaya un presidente indolente e inepto, porque podemos estar peor con él, claro, y si se queda 2 años más, vamos a estar peor. Podemos estar mejor con otro, sea el vicepresidente, que no le conocemos, por cierto, no sabemos nada de sus ejecutorias, pero podríamos tal vez como esperanza estar mejor. Si vamos a una muerta cruzada, seguramente vamos a estar mejor porque el pueblo ecuatoriano elegirá de mejor manera a sus gobernantes. Ahora, en el tema de la seguridad... Lapso de un año, un año y medio, lo que le resta al presidente. O sea que tendríamos prácticamente seguido 2 elecciones y eso de una u otra forma tampoco da estabilidad. Y ahí es cuando te crea esta confusión de qué es lo mejor. Mire, Carla, 1 año y medio es muchísimo tiempo tal como estamos viviendo en el Ecuador. En 1 año y medio de la presidencia de Guillermo Lasso hemos visto el deterioro total de toda la sociedad ecuatoriana en todos los planos, en el plano económico, en el plano social, en el plano de la seguridad, en el plano político, en todos los planos. Va a cumplir recién 2 años ahora el 24 de mayo, ¿no? En 2 años hemos visto un deterioro brutal de la sociedad ecuatoriana. Hemos pasado en algunas cifras a 25 por 100.000 muertes violentas en el Ecuador, de 5 por 100.000 habitantes a 25, es decir, se ha quintuplicado en 2 años. Eso quiere decir que la destrucción es mayúscula, es enorme, es gigantesca, ¿no? Y en otros planos igual. 1 año y medio más puede ser también un tiempo de mayor deterioro. Y cuando el deterioro cobra velocidad, es como la bola de nieve. Se hace cada vez más grande, más profundo. Entonces, no nos equivoquemos en pensar que 1 año y medio no puede hacer mucho, ¿no? Entonces es mejor dejarlo gobernar un par de meses más solo, volver a elecciones, que dejarlo los 2 años. Y tiene razón, tiene efectivamente razón. Si en 2 años nos ha llevado, pues, prácticamente al fondo, porque no sé a dónde más tiene que tocar este país, no se diga el resto del tiempo. Pero entonces, en ese cambio y en esa transición, ¿qué le conviene más al país? ¿Un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de centro? Porque ya veremos en elecciones, ¿no? Siempre estos 2 grupos, ¿no? El de derecha y el de izquierda. Sin duda alguna, la derecha no nos ha funcionado, esas políticas neoliberales no nos han funcionado. Entonces, ¿qué tiende a funcionarnos? ¿El centro izquierda, la izquierda, el progresismo? Mire, ¿qué nos funcionaría un gobierno sensato, un gobierno capaz, un gobierno que se duela de sus conciudadanos, un gobierno que utilice bien el dinero de los ecuatorianos, un gobierno que ponga por delante las prioridades de la población, un gobierno que enfrente con fortaleza, con rigurosidad y con capacidad a las bandas criminales que se han tomado las instituciones? En ese gobierno caben posturas que pueden tener una ideología de la derecha, una ideología de la izquierda, una ideología del centro. Caben, claro que sí, y no estoy haciendo tabla rasa de las ideologías, como el que más. Yo creo que una ideología conduce y permite tener un norte y una brújula a las personas, pero en estos momentos de semejante crisis, lo que necesitamos es un gobierno sensato, que se conduela y que sea eficiente. Eso necesitamos. Alguna sensatez necesitamos, pero también necesitamos sensatez de parte de la Asamblea. Y hemos visto una Asamblea que en estos 2 años no ha aportado mayormente en beneficio del país. Ha pasado en una ola de conflictos, incluso hasta repartos, acusaciones, y vemos de una u otra forma las bancadas muy divididas. El
Presidente, en el caso de que se dé la censura al actual presidente que viene, ¿podrá trabajar con esta asamblea? Mire, en el caso de que se dé un llamado a muerte cruzada, usted sabe, vamos a elecciones totales en todos los ámbitos, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea. Y es la posibilidad de renovar y de que el pueblo ecuatoriano también castigue en las urnas a esos representantes en la Asamblea que por el único que han mirado es por sí mismos, no por sus electores. Y ahí hemos visto a gente que no ha tenido ningún problema en armar un discurso falseta del Pachacutic, de la izquierda democrática, para defenderle a Lazo. Hemos visto a un, entre comillas, fiscalizador, que es una vergüenza de la política nacional, como es Villavicencio, convertido en el defensor número 1 del presidente, y siendo él el presidente de la comisión de fiscalización. Una vergüenza para la Asamblea tener a gente como esa, pero también diferenciemos. Hemos visto a otros asambleístas que se han mantenido en su línea de representar a sus ciudadanos y a sus votantes. Por ejemplo, destaco ahí a Viviana Veloz, la interpelante de Lazo, una asambleísta de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, joven, que se ha destacado por su valentía y por su coraje en la defensa del pueblo ecuatoriano, diría yo, no solamente de los de su provincia. Entonces, hemos visto en una asamblea mayoritariamente una incapacidad también, y en ese sentido una complicidad con este descalabro que vive el Ecuador, pero no todos están en el mismo saco. Creo que también ahí hay que diferenciar. Economista, hemos visto que en estos últimos días se ha dado movimiento en algunos cargos del gobierno. Hablemos de gobernaciones. En la gobernación de Tungurahua hay un representante que fue posesionado hace poco, que representa a la izquierda democrática. En Azuay, la subsecretaria de Transporte y Obras Públicas representa a Pachacutic, aunque sea indirectamente, porque fue candidata a prefecta por Azuay, y en algunas otras instituciones también se han puesto renuncias. En el caso de compras públicas, el CERCOP, la señora María Sara Gijón, renunció, pero esos cargos todavía no han sido llenados. O sea, hay un sinnúmero de movimientos dentro del sector público. Esto nos puede dar o nos da a entender que algún acuerdo puede darse entre algunos partidos políticos, y por eso están esos cargos, algunos llenos, otros todavía están esperando a los nuevos funcionarios. Esta es la feria de la oferta de los cargos públicos para ver si de esa manera controlan lo que en su ineptitud política no lo han podido hacer, como debería ser el poder llegar a acuerdos políticos claros sobre la mesa, con posturas concretas. Cada cual tiene su postura ideológica y política, legítimas, pero tienen que ser por encima de la mesa. Propongan alguna política adecuada para manejar la inseguridad que vivimos, alguna política adecuada para manejar el incremento de la pobreza, la falta de empleo, la falta de dinamismo económico. No, en vez de hacer eso por encima de la mesa, lo hacen por debajo, con esta feria de ofertas en la cual el objetivo, por supuesto, es aferrarse con uñas y dientes al cargo, evitar que se dé la destitución del presidente y de esa manera comprar conciencias en la asamblea, comprar voluntades, comprar votos claramente, y evitar que se dé la destitución. Obviamente la gente no es tonta y se va a dar cuenta quiénes son verdaderamente sus amigos y quiénes no son en la Asamblea Nacional, quiénes están del lado de los ciudadanos y del pueblo, quién no. Eso nos vamos a dar perfectamente cuenta, porque hay un discurso en gente del Pachacutic, por ejemplo, que hablan a nombre de los indígenas y de los vulnerados y de los excluidos, y al final de cuentas terminan sosteniendo un gobierno que está en contra precisamente de su gente, que reprimió en junio a su gente, que le metió preso al líder de la CONAIE. Y ellos, sin embargo, se ponen a hablar de que están del lado de los excluidos y terminan votando por Lazo. Lo mismo ocurre con el partido, entre comillas, socialdemócrata, de la izquierda democrática, que de izquierda va teniendo muy poquito y de democrática tampoco, y que se ponen de lado por estos cálculos personales, incluso a ratos verdaderamente vergonzosos, por a representantes de la izquierda democrática que tienen puestos concretos en el gobierno y que por tanto cambiaron su discurso de un discurso razonable en una postura de centro a ser defensores
literalmente defensores, mayores incluso que el bloque de Creo en la Asamblea Nacional del presidente de la República. Eso es una vergüenza y el pueblo se va a dar cuenta y los va a castigar. Economista, finalmente, ¿qué va a pasar si no destituyen al presidente Guillermo Lasso? ¿Cuál sería el escenario que tendríamos a futuro? Bueno, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Y lo que hemos visto más de lo mismo es más violencia, más inseguridad para los ecuatorianos, menos crecimiento, más pobreza, más extrema pobreza, más estudiantes universitarios que no pueden entrar a las universidades, que se quedan sin poder trabajar y sin poder estudiar, más campesinos excluidos del crédito y de la capacidad productiva en la costa, en la sierra. Vamos a tener más de lo mismo. Entonces, ¿queremos más de lo mismo? Queremos una, aunque sea esperanza de cambio. No es que está garantizado el cambio. No es que ya saliendo Lasso se va a resolver mañana el problema, no es así. Pero probablemente hay cierta posibilidad política de generar un nuevo acuerdo en el que se puedan componer al menos las cosas básicas. Y la cosa básica es el problema de la inseguridad. Muchísimas gracias, economista Diego Borja, por haber dado esta entrevista a Ecuador en directo. A usted, Jaime, a usted, Carla, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. El economista Diego Borja, exministro de Finanzas. Hemos hablado de la coyuntura económica y política del país.